¿Sientes que cada alegría es solo la calma antes de otra tormenta? Pues quédate en este video, porque vas a obtener las respuestas que necesitas. Hay momentos en los que la vida se siente como una batalla constante. Es como si la alegría fuera un respiro fugaz, un paréntesis breve que da paso, casi inmediatamente, a nuevas dificultades. Esta sensación de lucha permanente, de que siempre estamos esperando el próximo tropiezo, es un reflejo profundo de cómo la existencia misma nos reta. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más sombríos que ha existido, veía el mundo precisamente de esta manera. Para él, la vida no era un viaje lleno de felicidad y placeres, sino una batalla incesante contra el sufrimiento. Cada uno de nosotros, en su propia vida, enfrenta las pequeñas batallas cotidianas. Si la lucha contra la ansiedad que nos consume por dentro, sea la frustración de no lograr alcanzar lo que deseamos, o esa sensación de vacío que a veces nos invade sin previo aviso. El filósofo alemán nos recuerda que no estamos solos en este sufrimiento. Es una experiencia compartida, un componente inherente a la condición humana. Y es curioso, porque, en lugar de eso, solemos imaginar que la felicidad, esa ilusión tan esquiva, es lo natural. Buscamos con desesperación esos momentos de alegría, casi como si fueran las únicas partes que realmente valieran la pena vivir. Pero Schopenhauer nos invita a cuestionar esa premisa. A medida que nos adentramos en la vida, descubrimos que los placeres más intensos son, muchas veces, fugaces. La ansiedad por lo que está por venir o el peso de lo que hemos dejado atrás nos arrastran, constantemente, de vuelta a esa lucha. Aunque tratemos de reprimir estos pensamientos, el sufrimiento se encuentra allí, siempre acechando, siempre presente. Y, en este contexto, la felicidad es un instante muy pequeño, una pausa que, aunque agradable, no nos permite escapar de la realidad. Para Schopenhauer, el deseo era un ciclo interminable, porque nunca se puede satisfacer de manera completa y definitiva. Cada vez que obtenemos lo que deseamos, surge un nuevo deseo que reemplaza al anterior, y así nos condenamos a una vida de insatisfacción crónica. Esta es la paradoja fundamental de la existencia humana. Cuando no estamos luchando por conseguir lo que queremos, ya estamos luchando con la ansiedad de lo que aún no tenemos. Es un juego sin fin. En la búsqueda constante de placeres o logros, olvidamos que la vida es mucho más compleja. La realidad es una danza entre el sufrimiento y los breves momentos de tranquilidad, que parecen desaparecer tan rápido como llegan. Pero lo que Schopenhauer nos proponía no era una invitación al pesimismo total, aunque a menudo lo parece. Si bien su visión del mundo es implacable, también se nos da la oportunidad de conectar con una verdad más profunda, un entendimiento que podría ayudarnos a navegar mejor a través de la tormenta. Al aceptar que el sufrimiento es una parte ineludible de la vida, podemos quizás encontrar una forma de darle sentido. No es que debamos rendirnos ante él o resignarnos de manera fatalista, sino que, al comprenderlo y aceptarlo como parte de nuestra existencia, somos capaces de encontrar una cierta paz, incluso en medio del caos. Este reconocimiento, aunque doloroso, tiene el poder de liberarnos de las ilusiones que nos atrapan. Nos permite vivir sin las expectativas irreales de una vida sin dificultades, sin la constante esperanza de que las cosas mejorarán por sí solas. Y al hacerlo, podemos encontrar, quizás, una forma más profunda de ser felices, una felicidad más realista, menos dependiente de las circunstancias y más basada en nuestra aceptación de la vida tal como es. El sufrimiento es, de alguna manera, la llave para entender la vida en toda su complejidad. Schopenhauer, con su visión sombría pero lúcida, nos invita a mirar más allá de las apariencias, a ver el mundo tal como es, sin las capas de fantasía que nos rodean. Y es en ese espacio de aceptación, de enfrentarnos sin miedo a lo que somos, donde quizás podamos encontrar el verdadero significado de nuestra existencia. En nuestra vida, siempre parece faltarnos algo. Cuando estamos enfermos, deseamos estar sanos, y cuando finalmente recuperamos nuestra salud, empezamos a anhelar otras cosas. Si tenemos dinero, queremos más. Si estamos rodeados de amor, nos asalta la idea de que necesitamos más libertad. Y si sentimos que tenemos todo lo que podríamos necesitar, el vacío vuelve a aparecer, reclamando nuestra atención, como una sombra que nunca se desvanece. Esta es la naturaleza del deseo. Una constante insatisfacción, una búsqueda sin fin que nos lleva a una eterna sensación de carencia. Es como si el deseo fuera un espejismo, un objetivo siempre a la distancia,
que, cuando lo alcanzamos, nos deja solo con un deseo aún mayor. Entonces, ¿qué nos queda por hacer frente a esta realidad tan desconcertante? ¿Es posible encontrar paz en medio de una existencia marcada por la insatisfacción constante? La respuesta no es sencilla, pero una de las primeras lecciones que podemos aprender es la de aceptar. Aceptar no significa rendirse ni conformarse con el sufrimiento, sino más bien entender que este sufrimiento forma parte de nuestra experiencia. Al aceptar que siempre habrá algo por lo que luchar, que siempre habrá algo que desee nuestro corazón, podemos dejar de vivir en la fantasía de que algún día alcanzaremos un estado de perfección. Cuanto antes abracemos esta verdad, más capaces seremos de lidiar con las expectativas que nos mantienen atrapados en la insatisfacción. El deseo es, en muchos sentidos, una trampa que nos construimos a nosotros mismos. ¿Alguna vez has notado cómo siempre estamos persiguiendo algo? Ya sea dinero, éxito, amor o reconocimiento. Nos han enseñado que, si conseguimos lo que queremos, finalmente llegaremos a esa tan anhelada felicidad. Pero, al igual que una carrera en círculos, esta búsqueda nunca termina. El deseo actúa como una llama incansable, siempre encendida, que nunca se apaga. Alcanzamos una meta y, por un breve momento, sentimos una ligera satisfacción. Pero, rápidamente, nos consume otro deseo, más grande, más urgente, y volvemos a comenzar de nuevo. Este ciclo nos mantiene atrapados en un laberinto de insatisfacción constante. Imagina a alguien que, toda su vida, sueña con hacerse rico. Creyendo que el dinero le proporcionará paz, se entrega a la carrera de acumular fortuna. Pero cuando finalmente llega, algo extraño sucede. Aunque tiene todo lo que alguna vez deseó, no experimenta la paz que había anticipado. En su lugar, surge un nuevo deseo. Ahora quiere poder, estatus, reconocimiento, y esa felicidad tan esperada sigue estando fuera de su alcance. Este es el ciclo del deseo: desear, esforzarse, obtener y, finalmente, sentirse vacío de nuevo. Como si la verdadera satisfacción siempre fuera un paso adelante, una meta nunca alcanzada. La verdadera libertad, entonces, no se encuentra en tener todo lo que queremos, sino en aprender a querer menos. En lugar de ser prisioneros de nuestros deseos insaciables, podemos liberarnos al soltar lo que creemos que necesitamos. Hay una libertad profunda en entender que la felicidad no está en la acumulación de bienes o experiencias, sino en la capacidad de estar bien con lo que ya tenemos. Vivimos en una sociedad que nos dice constantemente que debemos ser felices. Los libros, los cursos, los gurús, todos ofrecen fórmulas mágicas para alcanzar un estado constante de alegría. Pero, si miramos más de cerca, descubrimos que estas promesas son solo ilusiones. La felicidad, cuando ocurre, es simplemente una pausa en medio del sufrimiento. La vida está marcada por una serie de altibajos, momentos de frustración, dolor, enfermedad y pérdidas. Cuando, de vez en cuando, experimentamos una chispa de alegría, esta no es más que un respiro, un alivio temporal entre dos sufrimientos. Después de un momento de felicidad, las preocupaciones o el miedo a perder lo que tenemos regresan, y la insatisfacción nos consume nuevamente. Es un ciclo que parece no tener fin. Si tan solo pudiéramos ver esto claramente, quizás nuestras expectativas cambiarían. Tal vez, en lugar de buscar incansablemente la felicidad como una meta a alcanzar, aprenderíamos a encontrar paz en la aceptación de la imperfección de la vida. Esta paz no depende de lo que tengamos o no tengamos, sino de nuestra capacidad de vivir con lo que es, sin necesidad de forzar una imagen idealizada de lo que debería ser. Es cierto que todo esto puede parecer desolador al principio, una verdad amarga que pocos quieren aceptar. Pero, en realidad, es una forma de liberarnos. Al entender que la vida está llena de desafíos, que la felicidad es efímera y que el sufrimiento es parte de nuestro caminar, podemos encontrar una forma más profunda de conexión con nuestra propia humanidad. Tal vez, al final, la verdadera paz radica en dejar de esperar que las cosas sean perfectas y, en cambio, aceptar lo imperfecto tal como es. Es un camino lento, un camino de aprender a caminar con el dolor, con la incertidumbre, con los deseos no cumplidos. Pero es, tal vez, el único camino que puede llevarnos a una vida más rica, más auténtica y, por extraño que parezca, más tranquila. Porque al comprender que la felicidad es solo una pausa en medio de la lucha,
tal vez podamos aprender a disfrutar de esos pequeños momentos, no como un escape, sino como lo que son, breves destellos de luz en un mundo que siempre estará marcado por la sombra. La felicidad, en su forma más pura, parece una ilusión frágil, algo que se escapa tan rápidamente como se nos presenta. Hay una metáfora que nos ayuda a entender esta fugacidad: la felicidad es como una burbuja de jabón. En el momento en que la vemos, brilla, perfecta, etérea. Pero, al final, explota sin previo aviso, dejándonos con las manos vacías. Lo interesante de esta reflexión no está en la simple búsqueda de momentos felices, sino en el entendimiento de que intentar vivir de manera continua en ese estado es una ilusión. Aceptar que la felicidad es un suspiro en el tiempo, una pausa en medio de la rutina, es liberador. Cuando comprendemos esto, dejamos de frustrarnos con su ausencia constante y comenzamos a valorar esos breves momentos que realmente hacen la diferencia. Quizás, la clave esté en la aceptación de lo efímero, en aprender a abrazar lo que tenemos cuando lo tenemos, sin esperar que dure para siempre. La soledad, por otro lado, es otro tema que genera mucha incomodidad. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que debemos estar rodeados de gente para ser felices, que el aislamiento es sinónimo de fracaso. Pero, si profundizamos en lo que significa realmente estar solo, descubrimos algo más profundo. Para aquellos que buscan entender el mundo, explorar las preguntas más difíciles y descubrir quiénes somos realmente, la soledad se convierte en un refugio necesario. En el silencio, lejos del ruido constante de las interacciones vacías, podemos finalmente escucharnos a nosotros mismos, reflexionar sobre la vida, dar forma a nuestras ideas y encontrar ese espacio de calma donde nacen las respuestas. Ser capaz de estar solo, sin temor a la soledad, es una fortaleza, una señal de madurez emocional. Es en ese tiempo de introspección donde realmente nos encontramos, sin las expectativas ni las presiones externas. No obstante, esto no significa que la soledad deba ser absoluta. La interacción humana sigue siendo esencial, pero lo que debemos aprender es a mantener un equilibrio. A veces, nos aferramos a las relaciones de una manera que nos lleva a la decepción. La naturaleza humana tiene una inclinación hacia el egoísmo, y a menudo esperamos más de los demás de lo que pueden ofrecernos. Es fácil caer en la trampa de buscar en los otros algo que no podemos darnos a nosotros mismos. Aprender a disfrutar de nuestra propia compañía, a no depender de la validación externa, es un paso hacia una paz más profunda. La verdadera paz no está en la compañía constante, sino en la capacidad de estar en paz con nosotros mismos. El amor es otra de esas ilusiones que la vida nos presenta, un concepto idealizado que a menudo nos lleva a la frustración. Desde pequeños, se nos enseña a pensar en el amor como el motor que da sentido a nuestra existencia. Lo vemos reflejado en canciones, libros y películas, donde encontrar a la persona adecuada parece la respuesta a todos nuestros problemas. Pero, al igual que la felicidad, el amor no siempre es lo que creemos que es. Lejos de ser una fuerza trascendental y sublime, el amor puede ser visto como un truco biológico. Un impulso irracional que, en su base, busca algo mucho más pragmático, la perpetuación de la especie. No porque todo sea perfecto, sino porque somos capaces de abrazar lo que realmente es. Al final, la verdadera paz no viene de alcanzar un estado de perfección, sino de entender las limitaciones de nuestra naturaleza y aceptar la vida tal como es. Quizás, ese es el mayor desafío, liberarnos de las expectativas poco realistas para poder disfrutar de lo que tenemos, por breve que sea, y aprender a estar bien con lo que somos, sin depender de nada ni de nadie. El dinero, muchas veces visto como la solución a todos los problemas de la vida, es un espejismo que nos empuja a creer que si solo tuviéramos más, todo estaría bien. La sociedad nos dice constantemente que más dinero significa más felicidad, más éxito, más satisfacción. Sin embargo, hay una verdad incómoda que no solemos escuchar: el dinero puede aliviar temporalmente algunas preocupaciones, pero nunca nos proporcionará una satisfacción profunda o duradera. La obsesión por acumular riqueza es solo otro reflejo del ciclo interminable de deseos que nos mantiene atrapados. Imagina que eres alguien que anhela ser rico, alguien que está convencido de que el dinero solucionará todos sus problemas. Finalmente, logras alcanzar esa meta y te das cuenta de algo desconcertante: aunque las preocupaciones materiales se disipan, el vacío sigue ahí.
Los ricos, que parecen tenerlo todo, también buscan más, siempre buscan algo que les falta, una nueva meta, una nueva necesidad. Y, en este constante afán, olvidan que el verdadero alivio no proviene de lo que poseemos, sino de lo que somos capaces de soltar. Cuantas más cosas acumulamos, más esclavos nos volvemos de ellas. Vivir con miedo a perder lo que tenemos puede ser tan angustiante como vivir sin nada. La verdadera paz no radica en la cantidad de posesiones, sino en aprender a querer menos, a valorar lo esencial. El desafío es aprender a vivir con lo que es suficiente, a enfocarnos en lo que realmente importa en lugar de lo que siempre deseamos alcanzar. Es necesario aclarar que no se trata de rechazar el dinero o ignorar su importancia en una vida digna, sino de entender que, cuando lo buscamos como un fin en sí mismo, nos estamos perdiendo de lo que realmente puede aportar bienestar. Hay algo más allá de la acumulación, algo que solo descubrimos cuando aprendemos a simplificar nuestras vidas y a apreciar lo que tenemos en lugar de lo que nos falta. Si la vida es un constante torbellino de deseos insatisfechos, ¿existe alguna forma de escapar de este sufrimiento? La respuesta podría estar en el arte y la filosofía. Ambos, según pensaba, ofrecen un respiro del dolor cotidiano. Mientras vivimos atrapados en el ciclo de desear, obtener y volver a desear, el arte y la filosofía nos dan un respiro. Estos son refugios que nos permiten, aunque sea por un momento, desconectarnos de la constante presión de querer más, de ser más. El arte, especialmente la música, se presenta como una de las formas más puras de escape. La música no es solo una colección de sonidos, es un lenguaje que va más allá de las palabras, que toca las fibras más profundas de nuestra existencia. Hay melodías que, al escucharlas, nos transportan a un lugar de paz, a una reflexión interior que no encontramos en la rutina diaria. En esos momentos, el caos de la vida parece desvanecerse, y nos encontramos con algo más grande, algo que no se puede tocar ni comprar, pero que nos llena por completo. La música nos conecta con una verdad universal, con las emociones más primarias de la humanidad. De la misma forma, la filosofía nos permite examinar la vida con otros ojos. Nos enseña a ver más allá de nuestras reacciones impulsivas, a comprender la verdadera naturaleza del sufrimiento, de la existencia misma. En lugar de ser meros esclavos de nuestros deseos, la filosofía nos ofrece las herramientas para entender el mundo con mayor claridad. Nos ayuda a cuestionar lo que nos han enseñado, a mirar más allá de las expectativas y a hallar significado incluso en los momentos más oscuros. ¿Significa esto que el arte y la filosofía pueden eliminar el sufrimiento? No, pero sí nos permiten enfrentarlo con más serenidad, con mayor conciencia. Estos refugios no nos dan respuestas fáciles, pero nos invitan a aceptar la vida tal como es, con sus contradicciones y complejidades. Nos permiten soportar el sufrimiento con más dignidad, porque nos enseñan a ver más allá de la lucha constante y a encontrar en los momentos de quietud, en las pausas que nos ofrece el arte, algo que trasciende el dolor. Quizás la clave esté en reconocer que el sufrimiento no es algo que se puede evitar, pero sí algo que podemos aprender a manejar. La vida no es una búsqueda constante de placeres ni de riquezas, sino un proceso de aceptación y comprensión. La paz no está en tener más, sino en aprender a estar bien con lo que somos, con lo que tenemos, y con lo que la vida nos presenta. El arte y la filosofía, entonces, no solo nos ofrecen consuelo en tiempos de angustia, sino que nos invitan a vivir de una manera más plena, a explorar la profundidad de nuestro ser y a encontrar la belleza incluso en lo más mundano. El dinero puede ser útil, pero no es la respuesta definitiva. La verdadera satisfacción no se encuentra en acumular riqueza, sino en aprender a vivir con lo que tenemos. Y aunque el sufrimiento forma parte inevitable de la existencia, podemos hallar en el arte y la filosofía los medios para soportarlo y, en algunos momentos, para trascenderlo. Tal vez la lección sea que la vida no está en obtener más, sino en aprender a vivir mejor con lo que ya tenemos. Vivimos en un mundo donde constantemente nos enfrentamos a la dureza de la realidad, donde las expectativas a menudo chocan con las circunstancias. La sociedad nos enseña desde pequeños a ser optimistas, a creer que lo bueno nos llega si actuamos bien, que el bien será recompensado, pero Schopenhauer nos lanza una advertencia directa: la naturaleza humana está marcada por el egoísmo, y el mundo no es un lugar que premie la bondad.
En su visión, el ser humano está en un constante juego de intereses propios, donde cada acción tiene una consecuencia que, en muchos casos, puede perjudicar a otros. Nos gustaría pensar que la vida es justa, que la bondad siempre es reconocida y que, si somos buenos, el mundo nos recompensará. Pero esa visión, según Schopenhauer, está profundamente equivocada. Cada individuo actúa en función de su propio interés, y las relaciones humanas, por muy generosas que puedan parecer, suelen estar impulsadas por necesidades personales, por el deseo de obtener algo a cambio. El éxito de uno a menudo implica el fracaso de otro. En este gran escenario de competencia, solo los más fuertes, los más inteligentes, logran salir adelante. Esto no significa que debamos caer en el cinismo absoluto ni dejar de confiar en las personas, pero sí nos invita a cuestionar nuestras expectativas. Si somos demasiado optimistas respecto a lo que los demás pueden ofrecernos, solo nos vamos a preparar para una constante frustración. Si comprendemos que la mayoría de las relaciones están motivadas por el interés propio, será mucho más fácil no dejarnos llevar por falsas promesas. Schopenhauer propone la prudencia y la independencia emocional como una respuesta sabia a este entorno. Nos anima a aceptar que, al final del día, no somos responsables de lo que hacen los demás, pero sí de cómo reaccionamos ante ello. Este enfoque nos lleva a una reflexión más profunda: si la vida está llena de sufrimiento, de deseos insatisfechos, de amor que se desvanece y de un mundo que no siempre recompensa a quienes hacen lo correcto, ¿cómo debemos vivir? La respuesta que Schopenhauer nos ofrece es simple, pero difícil de aceptar. La clave está en abandonar las ilusiones y aprender a vivir con una resignación que no sea sinónimo de rendirse, sino de encontrar paz en la aceptación. Reducir nuestras expectativas es el primer paso para evitar el sufrimiento innecesario. Cuanto menos esperemos de la vida y de las personas, menos nos decepcionaremos. Este proceso no es rendirse ni caer en la desesperación. Es aprender a no aferrarnos a ideas preconcebidas sobre lo que debería ser la vida, las relaciones, el amor. Así, dejamos de luchar contra la realidad y empezamos a fluir con ella. El desapego emocional también es fundamental. Schopenhauer nos recuerda que la búsqueda incesante del placer y el miedo al sufrimiento solo nos atan más al ciclo del deseo. Si aprendemos a liberarnos de la ansiedad constante por obtener más, si dejamos de aferrarnos a los altibajos emocionales, descubrimos que la paz interior se vuelve más accesible. No es un proceso fácil, pero es liberador. En sus escritos, Schopenhauer también veía el arte y la filosofía como dos pilares fundamentales para soportar la carga existencial. La contemplación de una obra de arte, la escucha profunda de una melodía o la reflexión filosófica nos permiten escapar, aunque sea brevemente, del ruido del mundo y sumergirnos en un espacio donde podemos encontrar consuelo. Cuando nos sumergimos en el arte, dejamos de ser víctimas de los impulsos que nos dominan y tocamos, por un momento, una verdad más profunda. La filosofía, por su parte, nos ofrece las herramientas para ver más allá de las emociones y los deseos momentáneos, permitiéndonos comprender la vida desde una perspectiva más amplia y serena. Este filósofo alemán plantea que la mejor manera de vivir no es esperando una constante felicidad ni buscando el amor eterno, sino aceptando lo que la vida trae consigo. En sus ojos, la vida es un juego en el que la única victoria real es la serenidad. Aceptar el dolor, entender que todo lo que sentimos es temporal, nos ayuda a no dejarnos consumir por las adversidades. Así, aunque la vida esté llena de sufrimiento, ese sufrimiento puede ser enfrentado con dignidad y comprensión. Quizás, al escuchar todo esto, te surja una pregunta: ¿qué sentido tiene seguir luchando en un mundo tan complicado y lleno de frustraciones? La respuesta no es fácil, pero la liberación que ofrece Schopenhauer está en soltar las ilusiones. Muchas veces, nuestro sufrimiento proviene de las expectativas irreales que tenemos sobre lo que la vida debe ser, sobre lo que las personas deben darnos, sobre lo que nosotros mismos debemos alcanzar. Imagina a alguien que siempre busca el reconocimiento, que está constantemente esperando que sus esfuerzos sean recompensados por los demás. Esta persona, aunque siempre está ayudando, termina sintiéndose insatisfecha, porque sus expectativas nunca se cumplen. Ahora imagina que esa misma persona, al entender que los seres humanos, por naturaleza, son egoístas, deja de esperar lo imposible de los demás. En lugar de convertirse en alguien frío y amargado,
esta persona simplemente deja de estar tan pendiente de las expectativas de los demás. Se despoja de esa carga y, como resultado, se libera de la decepción constante. Lo mismo ocurre con la búsqueda de la felicidad. ¿Cuántas veces hemos creído que algún día todo se resolverá y que alcanzaremos un estado de felicidad constante? Pero la vida no funciona así, siempre habrá algo que nos retará, que nos pondrá a prueba. Cuando entendemos que la felicidad no es un estado eterno, sino solo un breve respiro en medio de los momentos difíciles, dejamos de perseguir algo inalcanzable y aprendemos a valorar lo que realmente importa, esos pequeños momentos de paz que nos ofrece la vida. El deseo, como Schopenhauer nos enseña, es una trampa de la que nunca podremos escapar por completo. La clave para una vida menos agitada no está en tener todo lo que queremos, sino en aprender a querer menos. En lugar de perseguir cada impulso, podemos entrenar nuestra mente para buscar lo que realmente tiene valor, aquello que nos aporta serenidad y equilibrio. En cuanto al amor, Schopenhauer no lo ve como algo que debemos rechazar, pero sí como algo que no debemos idealizar. El amor, en su visión, es solo un truco biológico, una ilusión creada por nuestra necesidad de reproducirnos. La pasión que al principio nos consume en una relación no durará para siempre, y eso no tiene nada de malo. En lugar de engañarnos con la fantasía de un amor perfecto, podemos aprender a construir relaciones basadas en el respeto y la colaboración, sabiendo que la euforia inicial cede, pero lo que perdura es la comprensión mutua. La soledad, tan temida por muchos, puede convertirse en nuestra aliada. Muchas veces estamos rodeados de gente, pero sentimos una soledad abrumadora. Nos forzamos a encajar, a ser algo que no somos. Schopenhauer veía la soledad como un refugio para aquellos que buscan la sabiduría, para aquellos que son capaces de reflexionar y encontrar la paz en su propia compañía. Vivir en solitario no significa huir de la sociedad, sino aprender a disfrutar de nuestra propia presencia. El arte y la filosofía nos ofrecen herramientas poderosas para encontrar consuelo en los momentos difíciles. Al sumergirnos en el pensamiento profundo o en una obra de arte conmovedora, podemos escapar, aunque sea por un rato, del sufrimiento que caracteriza a la vida. Estas pausas, aunque breves, nos permiten seguir adelante. Y al final, como nos dice Schopenhauer, lo único que nos queda es la serenidad, esa capacidad de aceptar el dolor sin ser consumidos por él. ¿Cómo te sientes tú con estas reflexiones? Tal vez, al igual que muchos de nosotros, parte de tu sufrimiento provenga de las expectativas que te has creado, de la ilusión de que las cosas deben ser de cierta manera.